Me va a tener que tener paciencia, porque ando un poco resfriada, el clima, el frío. Pero sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, si lo tiene, dígame. Gálatas 5, 16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable. Padre, ¿pueden tomar su asiento? Y yo medito en esta palabra. Dice aquí el libro de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mire lo que le quiero decir. Dentro del ser humano, dentro de tu vida, dentro del cristiano, todos los días dentro de nosotros lidiamos con dos espíritus: el espíritu de la carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La palabra aquí en el verso 17 dice: porque el espíritu de la carne es contra el Espíritu, está en contra del Espíritu de Dios. O sea que tú todos los días tienes que pelear, porque dependiendo a qué espíritu tú alimentes, es el espíritu que va a gobernar tu vida. Así se lo digo. Dependiendo a quién yo alimento espiritualmente, ese espíritu va a tener dominio de mí. Decía aquí su palabra: andemos en el Espíritu, no satisfagamos la carne. ¿Sabe por qué? Yo siempre digo esto: en nosotros hay dos espíritus, el de la carne y el que está aquí en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La Biblia dice: despojémonos del viejo hombre. Cuando dice despojémonos, es porque entonces tú todos los días luchas con tu viejo yo, con tu viejo carácter, con la manera mala de antes de vivir. Todos los días hasta que muramos tú vas a tener que vencer a la carne, sujetar a la carne, tomar dominio de la carne. Porque si tú empiezas a alimentar la carne dominará tu vida. Es así. Decía aquí, son dos espíritus. Hay uno que tiene espíritu, el espíritu que se interesa en las cosas de abajo, que es la carne, y el espíritu que se interesa en las cosas de arriba. Por eso yo medito en esta preciosa palabra y le hago una pregunta: ¿a quién tú estás alimentando? Ten cuidado con lo que tus ojos miran. Mira, hermanos, una de las cosas, hay espíritus que entran por los ojos. ¿Usted sabía eso? Hay demonios que entran por los ojos. ¿Qué tú estás mirando? Porque lo que tú miras también contamina. Porque lo que tú miras no solamente entra en los ojos, sino que también luego cuando entró, tú quedaste ahí, en tu mente, empezó a sembrar en tu mente, empezó a imaginar, lo que tú viste lo empezaste a imaginar. Y entonces, decía aquí la palabra, hay un espíritu que nosotros debemos todos los días hacer vencer, y es el de la carne. Yo siempre, y Dios me hablaba a través de esta palabra: hermanos, somos siervos y siervas de Dios. ¿Qué es eso que no queremos venir a la iglesia? De que no quiero venir más, que quiero abandonar los caminos. Si usted empieza a alimentarse del Espíritu Santo, empieza a leer la palabra, esos pensamientos se van, porque no están un siervo y una sierva de Dios. ¿Qué es eso de decir no voy a venir más a la iglesia? Eso es porque tú estás mal con Dios. Porque si tú estuvieras bien con Dios, tú tendrías ganas de venir a la iglesia, tú tendrías ganas de venir a orar, tú tendrías ganas de servirle. Cuando uno está alimentando el Espíritu de Dios, no tiene espíritu del mundo en su mente. ¿A quién tú estás alimentando? ¿Qué estás imaginando hoy en este día? Ay, no, yo quiero tener lo que esas personas. ¿Sabe que no todas las juntas son de Dios? Los amigos no son todos de Dios. Porque tú estás
cuando tú te reúnes con gente, con eso no significa que tú no tienes que juntarte. Un tiempo se decía, no, tú no tienes que estar con tu familia del mundo, es lo que se predicaba antes. Pero si tú estás bien con Dios, tú podrás estar con un amigo, con un vecino, con una persona del mundo y no te contaminas. Pero ahí hay un problema. Cuando estamos mal, esas ideas del mundo nos contagian a nosotros. Entonces, la persona, el amigo o el que tú estás ahí acompañado, acompañada, tiene ideas del mundo, a ti te contagia y tú quieres lo mismo. Y no, ya no quiero venir a la iglesia, yo prefiero irme a bailar, o yo prefiero salir de paseo antes de venir a la iglesia, y yo prefiero hacer lo otro antes de venir a la iglesia. ¿No será que te estás contagiando de lo que no te tienes que contagiar? Y sin querer estás contaminando tu vida. Decía aquí su palabra, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Que hoy no estés aquí en la iglesia. Hace frío, mejor quédate, vamos a mirar Netflix, vamos a mirar YouTube, vamos a mirar una película. No, mejor vamos de paseo. No, mejor. Y el enemigo constantemente va a empezar a hablarte al oído y te va a decir, primero están otras cosas y luego está Dios. Y aquí hablaba en su palabra, si son guiados por el Espíritu, no estarían bajo esa ley. Por eso medito en esta palabra. En una oportunidad y en una reflexión hace un tiempo atrás, hablaba en su palabra que una pequeña hablaba con su abuelo y le decía, abuelo, en una guerra, ¿quién gana? ¿El lobo o el cordero? ¿O la oveja? ¿Quién gana? Y el abuelo le dice, dependiendo a quien tú alimentes, es el que va a ganar. Si tú alimentas al cordero, el cordero le gana al lobo, pero si alimentas al lobo, el lobo gana al cordero. Y esto yo lo reflexionaba en lo espiritual. Hay un lobo que se llama Satanás, que está alrededor tuyo buscando, te dice la Biblia, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y lo que un día comenzó en el mundo, en tu vida, cuando aún estés en la iglesia, Él lo quiere terminar. ¿Qué quiero decir? Que aún en el mundo Él intentó matarte y estando en la iglesia sigue con ese mismo plan de intentar matarte, sigue con esa misma intención de querer derribarte, sigue con esa misma intención de seguir destruyendo tu matrimonio, de seguir destruyendo tu vida, porque el diablo también planea, y lo que comenzó también en el mundo, estando en la iglesia, el diablo lo quiere terminar. Por eso es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Es necesario estar bien con Dios. Hermano, hay una palabra que aquí su sierva decía, no estemos afanosos por nada. Y acá yo le voy a dar un secreto de la bendición a todos los afanosos. ¿Sabe cuál es el secreto de la bendición? Tú puedes estar con Dios, pero no significa que tú tienes garantía de bendición. Ay, ¿qué me está diciendo, pastora? Que si yo estoy con Dios no puedo ser bendecida. El hecho que tú estés con Dios no significa que Dios te va a bendecir. ¿Sabe qué significa? Porque muchos están con Dios, pero no obedecen a Dios. Entonces, la Biblia dice, si tú estás conmigo y tú obedeces, ahí viene la bendición. Hay muchos que están en la iglesia y tienen a Dios, pero no son obedientes, entonces no son bendecidos. ¿Por qué? Porque el secreto está en la obediencia. Cuando uno está en obediencia con Dios, la Biblia dice que Dios da bendiciones, porque a través de la obediencia viene la bendición. No el que yo esté con Dios. Mi garantía de ser bendecida es cuando soy obediente a Él. Y si tú quieres ser obediente, lea la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta lo que tiene que hacer. ¿Cómo es que va Dios a bendecir tu vida? Grandemente. Tú tienes que obedecer al Señor y usted va a ver en abundancia la bendición en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decía aquí su palabra, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero así como los frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne. Y dice la palabra, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuál es la obra la que se manifiesta a través de los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, tenga cuidado, no, porque yo no idolatro imágenes, pero quizás idolatro un marido,
quizás idolatra hijos, quizás idolatran nietos, idolatra un trabajo. Hay muchos que están idolatrando trabajos. Otro que la idolatría no es una estatua, es a lo que tú más te inclinas. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son obras de la carne. Todo eso son cosas que no tienen que estar en nuestra vida. Por eso yo meditaba en esta palabra, en esta guerra, sobre quién tú te vas a inclinar. Todos los días, yo le dije, decía el libro, ahí el apóstol decía, despojémonos del viejo hombre. Significa que siempre el viejo hombre está ahí. El que tira, el que quiere más la carne, el que quiere el mundo, el que quiere estar no en la iglesia. Porque hay muchos que no quieren estar en la iglesia, no porque no, en la carne no quiere estar. ¿A quién le